Comenzamos la lección 5, que se titula La obra de Cristo. Esta es la primera parte. Recordemos que cada lección hacemos 2 partes para poder ahondar más en los temas, porque son bastante complejos los temas y incluso, ¿verdad?, que hay lecciones que corresponderían dividir en 3, 4 partes, ¿verdad? Así como hice también con el tema de los atributos de Dios, ¿verdad? Conociendo a Dios, sus atributos. Entonces, es la lección 5. No sé si pudieron escuchar, envié el audio, ¿verdad? En realidad video de YouTube de John MacArthur. No sé si pudieron escuchar. Si es que no escucharon, vuelvan a escuchar. O si que ya escucharon, pueden volver también a repasar, ¿verdad? Es bastante interesante. Yo también estuve escuchando y hablaba de lo que es la obra de Cristo, ¿verdad? Cómo realmente MacArthur hablaba de la obra sustitutiva o sustitutoria de Cristo. Que Cristo no es un mártir. Cristo no es un mártir que murió por una causa justa, simplemente como ejemplo, como muchos quieren hacernos creer, ¿verdad? O el secularismo, o la gente, incluso gente de otras religiones, ¿verdad? Entonces, justamente MacArthur ahondaba en ese tema y bastante edificante. Y va a ayudar, nos va a ayudar a ahondar en esta clase, ¿verdad? Entonces, yo diría, hermanos, que esta lección es la lección central de todo el estudio. Yo diría que es la lección principal, ¿verdad? El caracú de nuestro estudio, incluso el tema del caracú de la Biblia, ¿verdad? Si bien el personaje central de la Biblia es Dios, en la persona de Jesucristo, ¿verdad? El Hijo es que está revelado en todas las Escrituras, también, claro, el Padre y el Espíritu Santo, pero Jesucristo, Dios en la persona de Jesucristo es el personaje central y digamos, el tema central en las Escrituras es el Evangelio. Es el Evangelio de Jesucristo. Tanto el Antiguo Pacto como el Nuevo Pacto se centran en el Evangelio de Jesucristo. Claro, con una revelación progresiva, ¿verdad? Los primeros hombres no tuvieron la misma revelación que nosotros hoy tuvimos. Moisés tuvo más revelación que Abraham, ¿verdad? Moisés ya... Y así va subiendo. O sea, yo creo que hay una unanimidad en cuanto a eso. Entonces, puedo decir que es la lección central, la obra de Cristo, el Evangelio de Cristo. Pero siempre fue suficiente, ¿eh? ¿Cómo? Siempre fue suficiente. Una revelación progresiva. Sí, claro. Siempre fue suficiente y todos los santos del Antiguo Testamento gozaron de la libertad, como estuvimos hablando el domingo pasado en el tema de la confesión. Ellos gozaron de los mismos privilegios que nosotros en el Nuevo Pacto tenemos. No es que ellos eran, incluso hubo hombres mucho más espirituales en el Antiguo Pacto que en el Nuevo, ¿verdad? Entonces, digamos que ellos, sustancialmente, ellos gozaban los mismos privilegios. Claro, lo único es que no tenían el panorama, el conocimiento que hoy tenemos. Y también su libertad, de cierta manera, estaba restringida por la ley ceremonial. Pero cuando vino Cristo, eso se ensanchó, ¿verdad? Entonces, en este estudio vamos a mirar las profundidades del Evangelio, realmente. Y tal vez solo lleguemos al borde, al borde de este misterio, ¿verdad? Porque el Evangelio es un misterio. Porque el Evangelio tiene que ver con la persona de Jesucristo. La persona de Jesucristo es el Evangelio. Su obra, su vida, su muerte, su resurrección, lo que Él ganó con ese sacrificio, con lo que Él hizo por nosotros estando en la tierra, y lo que Él está ganando por nosotros hoy estando junto con el Padre, ¿verdad? Porque Él continúa trabajando por su reino. Cristo, estando en el trono, continúa Él extendiendo, intercediendo por los santos, extendiendo su reino por medio del Espíritu. Él sigue edificando a su iglesia. Él levanta pastores. Jesucristo es el que levanta pastores por medio de la iglesia, ¿verdad? Él continúa trabajando. Dice la Escritura, yo y mi Padre trabajamos, ¿verdad? Él va a trabajar hasta poner a todos sus enemigos por estrado de sus pies, ¿verdad? Y no va a perder ni una sola oveja. Entonces, como digo, vamos a llegar solo al borde de este misterio, ¿verdad? Es algo que realmente... Así mismo, hasta que el último ciudadano celestial, el último
pueblo, o sea, el último miembro del pueblo de Dios se salve, en ese momento Cristo va, una vez que se salva, Él va a establecer su reino, ¿verdad? Y seguramente habrá muchos que aún no nacieron, que serán del pueblo de Dios, ¿verdad? Entonces, como Jesús le dijo a los fariseos, vosotros no oís mi voz o no me creéis porque no sois de mis ovejas. O sea, Jesús diciendo, ustedes no creen porque le falta fe, no, porque ustedes no son míos. O sea que Jesús hablando ya de una manera que aquellos que son de Él van a creer en Él. Ya hay una elección mucho antes, ¿verdad? Dios, ahí hablamos de la elección incondicional, la predestinación, ¿verdad? Dios ya predestinó a su pueblo. Entonces, vamos a responder 3 preguntas fundamentales durante todo el estudio, ¿verdad? Primero, ¿cuál es la verdadera condición del hombre? Para que nosotros podamos entender la obra de Cristo, debemos entender la condición del hombre. Sin eso, el Evangelio no tiene pie. Tiene cabeza, pero no tiene pie, ¿verdad? El Evangelio se sostiene, o más bien se complementa. Todo el Evangelio resalta, primeramente, cuando nosotros vemos la condición del hombre. ¿Cuál es la condición del hombre? Esa es la pregunta que vamos a responder. Segundo, ¿qué hizo Cristo por la raza humana para la gloria de Dios? ¿Qué hizo Cristo? ¿Qué hizo el Hijo de Dios? Y la tercera pregunta es, ¿cuáles son las consecuencias de esa obra? Y estas 3 preguntas vamos a hallar en cada punto. Hoy la lección 5 se divide en 6 puntos. Ya llegando a la conclusión, ¿verdad? Tenemos 6 puntos. Hoy vamos a tocar 3 puntos. En la siguiente clase los 3 puntos restantes. Entonces, en cada punto vamos a ir respondiendo estas preguntas. Entonces, el primer punto, la necesidad del hombre de la obra de Cristo. Ese es el primer punto del libro. Dice acá, voy a leer un poco, y tenemos acá nuestro pasaje central que es 1 Corintios 15, 3 al 4. Voy a leerles. Dice 1 Corintios 15, 3 al 4, acá en nuestro libro dice: porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Entonces, el Evangelio, hermanos, no es algo nuevo. O sea, no es algo que nace de una manera sin tener un antecedente o un anuncio previo en las Escrituras del Antiguo Testamento. El Evangelio está fundamentado fuertemente en las Escrituras del Antiguo Testamento. Por eso es que a mí, hermanos, me causa tanta tristeza saber que muchos cristianos no conocen el Antiguo Testamento y no manejan la hermenéutica del Antiguo Testamento. Simplemente muchos evangélicos tienen el Antiguo Testamento como como relatos que tienen una importancia moral, ¿verdad? David, el vencedor, le venció a Goliat. No debemos ser como Jonás, que resistía a Dios. Debemos ser como Noé, ¿verdad? Que obedeció a Dios. Todo es moralismo. Muchas veces muchos maestros caen en esto, no conocen el Evangelio, no conocen el Antiguo Testamento y no conocen el Evangelio en el Antiguo Testamento, y se pierde esa sustancia. Entonces Pablo acá de una manera magistral dice: Cristo murió conforme a las Escrituras, y aquí Escritura es todo el Antiguo Testamento, ¿verdad? Entonces dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Tremenda afirmación del apóstol Pablo. Y como digo, la Biblia de los cristianos primitivos, o la escritura en la cual ellos se basaban para presentar el Evangelio, eran las escrituras del Antiguo Testamento. Pablo, cuando se iba a una sinagoga para comenzar a predicar el Evangelio, abría el Antiguo Testamento. Jesús abrió Isaías para comenzar su ministerio diciendo: aquí este es el año favorable del Señor, como dice Isaías. He venido a abrir los ojos a los ciegos, a libertar a los encarcelados, ¿verdad? Y Jesús dijo en la sinagoga de Capernaum: esto se ha cumplido hoy. Él cita el Antiguo Testamento, y Jesús constantemente citando el Antiguo Testamento. Acá dice nuestro libro, si miramos un poco, dice: algunas personas piensan que Jesús
John MacArthur hablando, cito a John MacArthur aquí, algunas personas piensan que Jesús murió como un mártir. Ellos creen que Jesús es un gran ejemplo de alguien que murió por una causa. Esa es la mentalidad de, entre comillas, Jesús superestrella, ¿verdad? Ese es un dicho norteamericano. Dice que Jesús fue un mártir que vivió por una buena causa y da un gran ejemplo de cómo estar tan entregado a una causa que uno esté dispuesto a morir como mártir. Y sin duda, un mártir puede ser un ejemplo. Claro, hermanos. Un mártir es un ejemplo. Pero, un ejemplo de sufrimiento por una buena causa. Pero no puede ser un sustituto. Un mártir no puede quitar mi pecado a través del sacrificio de sí mismo. Y vamos a hablar de ese punto muy importante, ¿verdad? ¿Por qué Cristo tuvo que morir? Porque Él es el perfecto sustituto. Entonces, MacArthur acá ya adelanta lo que habíamos hablado, ¿verdad? Entonces, la primera pregunta, ¿cómo describe la revelación bíblica al hombre? ¿Cómo el hombre es descrito en las Escrituras, ¿verdad? ¿Cuál es su esencia? ¿David? ¿Querés responder? Muerto en sus delitos y pecados. Perfecto, está muerto. El hombre está muerto. ¿Y qué significa muerto, hermanos? Muerto significa que está separado de la vida, que es Dios, ¿verdad? Muerto en sí mismo para nosotros es un ser que ya no tiene partícipe con nosotros en la vida, ¿verdad? O sea, antes de venir a los pies de Cristo nosotros somos muertos. Muertos espiritualmente. Insensible a Dios. Nosotros no tenemos... eso no significa, ¿verdad?, que siendo nosotros, estando muertos en nuestro delito y pecado, no tengamos una conciencia del bien y el mal, o no tengamos una conciencia de la existencia de un Dios, todo eso. Eso no quita esa muerte espiritual, que cuando Pablo, la iglesia, sí, la Escritura, dice que estamos muertos, significa que estamos separados de la vida, separados de toda vida espiritual que proviene de Dios. Todos los hijos de Adán están muertos en sus delitos y pecados. Muy importante, hermano. Eso es fundamental. Si nosotros creemos que el hombre no está muerto, está herido, ahí ya comenzamos mal. Ahí comenzamos mal. El primer acróstico del tulip, ¿verdad? Sí. La depravación total. Y vamos a hablar un poco acerca de la depravación total. Vamos a tocar esos puntos, ¿verdad? Porque hablamos del hombre y tenemos que hablar de ese punto. Entonces, vamos a leer Romanos. Si me acompañan, Romanos 3, 10 al 12. Justamente Romanos 3, 10 al 12. David, ¿vos querés cerrar la puerta? Por favor, te agradezco. Romanos, entra ruidito de afuera. ¿Ya leo? Sí, lee nomás. ¿Hasta dónde? ¿Del 10 Romanos 3, versículo 10 al versículo 12. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a uno se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ahí está, Pablo en realidad continúa diciendo muchas cosas, ¿verdad? Sí. Habla, por ejemplo, en la primera, en el versículo 10 dice, vamos a hacer un poco de exégesis de este capítulo, ¿verdad? De este versículo. Pablo está... En los capítulos anteriores de Romanos está viniendo, viene con un discurso acerca de la condenación del hombre. O sea, lo que Pablo hace y lucha con todo lo que tiene para poner al hombre en el banquillo de los acusados. O sea, la idea de Pablo desde el capítulo 1 al capítulo 3 es condenar a todo el mundo. ¿En qué sentido condenar? No es que él dictamina una condenación, sino dar evidencias que el hombre está muerto. Que el hombre no tiene excusa, aún el religioso, sea quien sea, el hijo de Abraham, los gentiles, aquel que es moralista, todos están muertos, todos no llegaron, y eso vamos a hablar en el versículo 23, dice, están destituidos de la gloria de Dios, no alcanzaron la gloria de Dios, todos. Y Pablo remata y da el golpe de gracia con esta cita, y justamente estos son citas del Antiguo Testamento, son de Salmos, Isaías, varios versículos aquí juntos, y entonces dice, no hay justo ni aún uno, eso creo que está en Salmos, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios,
No hay quien entienda. ¿Entienda qué? Entienda acerca del Señor, acerca de lo que Dios quiere. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. A la par de que el hombre no entiende a Dios o no quiere entender a Dios, no busca a Dios, no puede servir a Dios. Le es inútil a Dios el hombre, ¿verdad? El hombre es sin utilidad, sin provecho para Dios, ¿verdad? Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y acá después habla de una forma, habla primero de una forma negativa, ¿verdad? Todos se desviaron, todos se hicieron inútiles. Y después habla de una forma positiva en el sentido de lo que hace el hombre. ¿Qué es lo que hace el hombre estando en su estado? Primero, sepulcro abierto de su garganta. Toca el tema de la lengua. Dice sepulcro. O sea que cuando hablan, como decía Jesús, ¿verdad? Vosotros siendo malos. O sea, todo lo que abunda el corazón habla la boca. Entonces Pablo acá se centra en la boca. Dice sepulcro abierto de su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspida y debajo de sus labios, ¿verdad? También cita el Antiguo Testamento. Su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies apresuran para derramar sangre. O sea que el hombre, si es por él, hermanos, ustedes sabían que si es por el hombre, si Dios no retiene su mano de misericordia y de gracia común, el hombre corre hacia la iniquidad, corre hacia la iniquidad. Si hoy vos ves que tu vecino es un buen padre, trabaja, educa a sus hijos y no es cristiano, no es porque él sea bueno. Es porque Dios en su gracia común ha retenido su maldad y en su gracia común le ha permitido hacer cierta conducta moral. ¿Para qué? Para que la sociedad pueda subsistir. Porque si Dios va a liberar la maldad, como ha liberado la maldad de los demonios, porque los demonios están en toda su potencia, ¿verdad? Si va a soltarle al hombre, hermanos, esta sociedad se acaba en un día. Nadie va a estar en pie. Imagínense como creo que una vez dije, imagínense si suelta la maldad de Putin. Que suelten a la maldad y él se va a atrever a tirar bombas por todos lados. Las naciones se van a liquidar en un segundo, hermanos. En un segundo. Pero Dios retiene todo eso. Aún la maldad del más alto ministro político y la maldad de aquel latitero, como siempre digo, aquel que junta latita en la calle, aquel que está ahí tirado en la calle. Bueno, todos estamos de alguna manera, no somos tan malos como podríamos ser. Entonces, establece acá Pablo, llega a la conclusión de que no hay ningún justo, ¿verdad? Ni aún uno. Entonces, en este pasaje Pablo hace una compilación de versículos del Antiguo Testamento para fundamentar su doctrina del hombre, como estábamos diciendo, ¿verdad? En cuanto a su estado delante de Dios. Este pasaje, hermanos, es un resumen de toda la exposición, como dije, ¿verdad?, anterior de Pablo acerca de los judíos y los gentiles. Si alguien puede leer Romanos 3:23. Romanos 3:23. Un poquito más adelante nomás. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahí está. Ese es el resumen, ¿verdad? Aquí en esta frase, destituidos de la gloria de Dios, se puede traducir, por ejemplo, carecen de la gloria de Dios. O sea, el hombre cae de su imagen inocente, santa, que adquirió en la creación. Dios creó al hombre santo y creó al hombre inocente, sin pecado. Pero el hombre se corrompió, obviamente, en la caída. Entonces, parte de la gloria de Dios digamos, la esencia, no la esencia, sino que, digamos, la plenitud de la gloria de Dios que estaba en él cayó. O sea, él ya no refleja más como debería reflejar a Dios. Ya no es más la imagen como debería ser. Pero sí aún tiene la imagen de Dios. Tiene aún, pero está dañada, está caída. Y eso es lo que Pablo acá hace. Pablo con esta... Yo siempre pensé que este versículo, cuando dice están destituidos de la gloria de Dios, me venía en mente como que fueron echados de la presencia de Dios. Y de hecho puede también interpretarse, pero si vos te vas al original y de acuerdo al contexto que Pablo usa la ley, un poco antes de Romanos 3:23, el versículo un poco anterior está hablando del uso de la ley, que la ley no fue dada para ser salvo, sino para conocimiento del pecado. Entonces lo que hace la ley, hermanos, es
dar evidencias de que el hombre está corto de la gloria de Dios. No refleja la gloria de Dios como debería reflejar. Entonces, la ley sacó a luz el estado del hombre en que su imagen, o sea, la imagen del hombre perdió la inocencia y la perfección de la imagen de Dios. El hombre perdió esa perfección de la imagen de Dios en él. Imagínense, hermanos, Satanás le dijo a Eva, seréis como Dios. O sea, Eva creyó la mentira de que si comía el fruto, ellos iban a ser aún mejores de lo que ya eran, ¿verdad? Eva creyó, Satanás logró cambiar la perspectiva de Eva, porque Eva, segundos antes decía, ni aún le tocaréis, dijo el Señor. Tiene una perspectiva clara de no tocar ni de no comer de ese árbol. Satanás logró seducirla y logró cambiar esa perspectiva. Y eso es lo que Satanás hace. Satanás todo el tiempo trabaja. No trabaja con cuernos y tridentes y toda esa historia. Satanás trabaja para poder dominar la mente de los seres humanos, haciéndole cambiar la perspectiva. Por eso dice Isaías, a lo bueno llaman malo y a lo malo bueno. ¿La obra de quién? ¿El trabajo de quién es eso? Del diablo en el hombre, hermanos. Satanás logró distorsionar la mente del hombre. Y sabemos que de los impíos hoy en día está descontrolado eso, ¿verdad? Porque primerito acá en la mente lo Claro. Primero la mente. Satanás trabaja en la mente de las personas para lograr cambiar, distorsionar, ¿verdad? El tema del aborto, por ejemplo. ¿Quién iba a pensar que el ser humano va a llegar a tal punto de decir que el aborto puede ser algo que le beneficie y que está en los derechos del hombre? Satanás logró cambiar esa perspectiva, ¿verdad? En la iglesia mismo Satanás cambia la perspectiva del evangelio, ¿verdad? Cambia un evangelio de ir y morir, llevar la cruz, cambia, Dios quiere hacerte rico, ¿verdad? Jesús murió para hacerte rico. Y un montón de cosas heréticas, ¿verdad? Entonces, Satanás cambia la perspectiva dentro de la religión, incluso vemos en el catolicismo que Satanás logró quitar a Cristo y a su obra y puso ahí a María, ¿verdad? Hoy en día los católicos veneran a María de tal forma que quitan del lugar a Cristo y ponen ahí a María. Como en el caso ahí de Dante Urbina, que decía, de tal manera amó, decía un católico que hace apologética, ¿verdad? Sacando a Cristo, decía, podemos decir, de tal manera amó María al mundo, que dio a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. O sea, son aberraciones, hermanos, son aberraciones que realmente Satanás trabaja en la mente de las personas para cambiar eso, sustituir a Cristo, quitar a Cristo de su lugar. Entonces, quedamos cortos de la gloria de Dios. Vamos a leer el libro. El punto A dice, de acuerdo a Romanos 3:10, cada hombre es culpable de 6 cosas. Acá marcar tu resumen, pero hay mucho más, ¿verdad? Pero resume 6 puntos, ¿verdad? Que pueden completar después. El primer punto es ningún justo, ninguno que entienda, ninguno que busque a Dios, todos se han desviado, se volvieron inútiles, nadie hace lo bueno, ¿verdad? Eso es los primeros 2 versículos más, 10, 11 y 12, 3 versículos. Romanos 3:23, y después dice Romanos 3:23, sumariza, ¿cuál es el problema? Sumariza, primera vez escucho este término. Creo que suma, ¿verdad? O resume. ¿Cuál es el problema? Por cuanto todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios. Y acá MacArthur, la traducción del libro, no alcanzaron la gloria de Dios, quedaron cortos. Quedaron cortos. La palabra es quedaron cortas. Entonces, acá justamente quiero explicar la depravación total. La depravación total, hermanos, primeramente lo que no es. La depravación total no es que el hombre es tan malo como pudiera llegar a ser. No. No, eso es decir, depravación absoluta. La depravación total es que en cada área de la vida del hombre está manchada por el pecado. Sus emociones están manchadas por el pecado. Su razonamiento está manchada por el pecado. Sus decisiones, su voluntad está controlada por el pecado. O sea, cada área, nosotros tenemos varias áreas de nuestras vidas, ¿verdad? Tenemos el sentimiento, la voluntad, el raciocinio. Tenemos dentro de nosotros desarrollamos varias cosas o cualidades dentro de nosotros. Y lo que la depravación total enseña es que cada
cosa está manchada, está torcida, ¿verdad? Creo que R.C. Sproul le llamaba más bien la depravación o la corrupción radical, ¿verdad? De raíz, corrupción radical, ¿verdad? Es como aquel árbol, hermanos, que toda la raíz está podrida, toda la raíz está, pero esa podredumbre de la raíz se manifiesta, no es que todo el árbol sale podrido. En todas las ramas muestra algún defecto o una consecuencia de que esa raíz está podrida. Pero no significa que todo el árbol es inservible. Es todavía servible, da frutos buenos, pero cada fruto bueno que da está manchada, tiene un gusano, tiene algún tipo de enfermedad, ¿se entiende? Entonces, esa es la idea de la depravación radical o la depravación total. No es que todo el árbol es inservible. Porque nosotros no creemos eso con la depravación. La depravación total es eso, hermanos. Entonces, como decimos, no es que el hombre es tan malo como podría llegar a ser. Entonces, la depravación total, si nosotros no creemos en la depravación total, si nosotros decimos que una parte de esa raíz está sana, ¿verdad? Está sana. Entonces, el hombre puede por sí mismo, sin Dios, puede buscar a Dios, puede restaurarse a sí mismo. Y si el hombre puede hacer eso, en vano Cristo ha venido a salvarnos, ¿verdad? Yo sé que los arminianos tratan de explicar este punto diciendo, ¿verdad?, de que sí, el hombre está corrupto, pero puede en su voluntad tomar la decisión por su propio libre albedrío cuando se le presenta el Evangelio, aceptar o rechazar la gracia. Entonces, hermanos, si nosotros, ahí ya partimos de un punto errado, porque si el hombre tiene la capacidad de aceptar a Dios o de rechazar a Dios, podemos decir que su naturaleza, aún, él no está muerto, primeramente no está muerto, porque tiene voluntad, puede elegir a Dios, ¿verdad? Y cuando nosotros decimos que está muerto, lo que estamos diciendo es que él no puede elegir a Dios, no porque él tenga una incapacidad mental o tenga una capacidad de no razona bien para elegir a Dios, no. Cuando decimos que ellos no pueden, hablamos de la voluntad, el corazón, la raíz, el caracú de la voluntad del hombre está controlada por el pecado. El pecado es su señor. Entonces, por eso no puede elegir y por eso es culpable. Me gusta mucho el ejemplo de Paul Washer cuando él habla acerca de esto, ¿verdad? Cuando dice el hombre no puede elegir a Dios. Es como en los hermanos de José. ¿Recuerdan? Los hermanos de José Díaz dice que no podían hablarle pacíficamente porque le odiaban los hermanos de José a él, ¿verdad? Entonces, pregunto, ¿los hermanos de José tenían boca? Tenían boca. ¿Hablaban hebreo? Hablaban hebreo. ¿Podían acercarse a José y hablarle? Podían. Pero dice la Escritura, no podían hablarle pacíficamente. ¿Por qué? Porque el corazón de ellos estaba tan controlado por el pecado en cuanto al odio, en cuanto a la amargura, que no podían. Entonces ellos eran culpables. O sea, no podía abrir su boca. Sí, había en el corazón. No, es que ellos tenían, no, es que no sabían hablar. Sí. Así también el hombre. ¿Por qué es culpable? Sí. Realmente somos así Sí. muchas veces. Ay, no, siempre somos así. Somos así, ¿verdad? Y Dios nos salvó de eso, hermanos. Dios en Cristo, hoy sí, por la gracia de Dios, podemos vencer al pecado, podemos hacer la voluntad de Dios. Entonces, cuando decimos la depravación total tiene que ver con la incapacidad del hombre de elegir a Dios. Pero ahí hay mucho cuidado, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado cuando hablamos de la incapacidad, porque suena como que el hombre es, como cuando hablamos de incapacidad, hablamos de un paralítico, ¿verdad? Que es incapaz de levantarse, porque no tiene culpa en que él no puede levantarse. No es en ese sentido que hablamos de la incapacidad. Cuando Pablo dice que el hombre que vive en las cosas de la carne no puede obedecer a Dios, no quiere obedecer a Dios, ni tampoco puede, no está hablando de una incapacidad intelectual o que esa incapacidad le excusa a él. No, cuando dice no quieren, y si no quieren, no pueden. Si yo no quiero irme tal parte, no voy a poder irme, porque mi voluntad está cautiva al deseo de no irme. ¿Se entiende? Entonces, si vos me decís, hermana, yo quiero, te mando a que te vayas de mi casa, vos sos mi autoridad, y yo te digo, no me quiero ir,
¿Y qué yo voy a llegar a la conclusión? Voy a decir, él no puede irse de mi casa porque su voluntad está cautiva. Él no desea. Entonces, pero yo soy culpable. En ese tono es lo que Pablo habla de la incapacidad moral del hombre. Y se confunde mucho, se forman muchos argumentos de paja, ¿verdad? Cuando se ataca al calvinismo. Hablo del calvinismo, ¿verdad? Porque lastimosamente, como decía un hermano, justamente como decía Edgar, ¿verdad? Lastimosamente se le conoce a Calvino por estos 5 puntos, ¿verdad? Siendo que él hizo tanto, pero eso es otro tema. Entonces, hablando del calvinismo, ¿cómo se nos llama? Calvinista, ¿verdad? Porque yo no soy calvinista. Coincido con Calvino en cierto punto, pero no somos calvinistas porque si somos calvinistas tenemos que bautizar niños. Calvino bautizaba niños, tenemos que seguir al pie de la letra lo que Calvino enseñó. Y sabemos que él fue un gran teólogo, pero sí, él bautizaba niños, pero no como la Iglesia Católica. No como la Iglesia Católica, como los presbiterianos. De la teología de Calvino vienen los hermanos presbiterianos, ¿verdad? Augusto Nicodemo, por ejemplo, ellos bautizan niños, pero no como la Iglesia Católica que bautiza niños para quitar el pecado original. Sí, ella es diferente, ellos tiene que ver con su teología del pacto. Entonces, digo nomás, yo no soy calvinista, ¿verdad? Tal vez yo coincida con Calvino y nosotros somos cristianos, hermanos. Y Pablo enseñó acerca de la depravación total. Entonces, como consecuencia el hombre es esclavo del pecado. Ahí justamente nuestro punto B, ¿verdad? ¿De qué es el hombre el esclavo? Como consecuencia de que estamos depravados, de que estamos sumergidos en el pecado nos controla y somos esclavos. ¿Alguien si puede leer Juan 8:34? Juan 8:34. Ahí Jesús, sí, lee nomás. Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Todo aquel que hace, y ahí la palabra hace es practicar el pecado. Es un cometer constante en la vida. Ese está presente, ¿verdad? En el presente, siempre está haciendo. El que hace pecado, el que comete pecado todo el tiempo. Entonces, ¿qué es ser esclavo? Hoy en día, hermanos, nosotros, como estaba hablando con una persona la vez pasada, hoy en día nosotros no tenemos mucha noción. Para nosotros no tiene mucho peso cuando escuchamos este pasaje que dice son esclavos del pecado, porque hoy en día ya no hay esclavitud. Hoy en día ya la esclavitud fue abolida hace cientos de años, ¿verdad? En nuestra sociedad se practica en nuestras sociedades. Entonces nosotros no podemos comprender qué es ser un esclavo, o no vemos cómo la esclavitud. Ustedes sabían que el esclavo no tenía derecho a nada. Toda la voluntad del esclavo estaba en manos de su señor. Su señor le dominaba, su señor le daba lo que quería, hacía con él lo que quería, ¿verdad? Depende mucho del sentir del amo. Un día si se levantaba el amo con rabia y le podía matar a su esclavo y el Estado nada le decía, ¿verdad? Es su propiedad. Sí, era su propiedad. Esa es la característica de la esclavitud, propiedad de otro. Sos dueño de otro. Entonces, eso es lo que es el hombre respecto al pecado. El pecado, hermanos, el pecado es algo que nosotros no podemos subestimar. Aún nosotros, ya que estando bajo el señorío de Cristo, nosotros no debemos subestimar al pecado remanente. Si hay algún pecado en nuestras vidas de carácter, si hay algún pecado de inmoralidad, algún pecado de orgullo, algo que está constantemente acechando nuestro carácter, en nuestras vidas, nosotros, hermanos, tenemos que erradicar ese pecado. ¿Cómo vamos a erradicar? Por medio de los medios de gracia. Primeramente, por medio de la palabra, escuchando la palabra, acudiendo al Señor, acudiendo a un hermano. Porque el pecado es muy fuerte, hermanos. Es muy fuerte y una vez que te atrapa, como le dijo Dios a Caín, está a la puerta. Tú puedes dominarlo. Nosotros podemos dominar el pecado en la gracia. Si él le creía a Dios, Caín iba a poder dominar ese sentimiento amargo que tenía acerca de su hermano, pero él pasó por alto lo que Dios le dijo, el pecado le atrapó y ya no hubo punto de retroceso cuando le dijo a su hermano, vayamos al campo. O sea que el pecado es fuerte, hermano, el pecado es mucho más poderoso que nosotros, más poderoso que el diablo, ¿verdad? Sí, el pecado, hermanos, el pecado le controla al mismo Satanás.
Satanás no es la gran cosa, claro, es poderoso y todo lo que quiera, como dice la Escritura, pero el pecado le señorea a él, a los demonios, ¿verdad? Entonces Cristo por eso es que vino a vencer al pecado y a la par como consecuencia venció a Satanás y a todo este mundo que está bajo el poder. Es como que cuando vos le vences a un cabeza, a un rey, vence a todo su reino, ¿verdad? Entonces, Que nada puede hacer. David. Bueno, no sé si es medio complicado, ¿verdad? Porque justamente toda la semana estuve pensando en qué es entonces el pecado en sí. Si se enseñorea aún del diablo, ¿verdad? Sí. ¿Qué es en sí el pecado? Y el pecado es algo que está dentro de la criatura, ¿verdad? Claro, no es una persona. O sea, pero sí increíble cómo las escrituras lo personifica. Habla mucho como un señor tirano, habla mucho como aquel que se enseñorea, habla mucho, porque acá cuando dice esclavos sois del pecado, Jesús, a la par que está personificando al pecado, en las personas personifica como Señor, le dice que es Señor. Entonces, el pecado es algo que está dentro de nosotros. Realmente, ¿cómo surgió? Es un misterio, hermanos. El pecado es un misterio, cómo surgió y realmente... Agustín Hipona dice que el pecado es la ausencia del bien. Sí. Cuando se priva del bien, es eso el pecado. Sí. Podríamos decir que es una de las formas de explicar. Sí, hay varios. Sí, ese es bastante simple, ¿verdad? Que podríamos decir que sí, pero es algo mucho más que ausencia, a la par que ausencia del mal te domina y te controla, ¿verdad? Y hermano, yo sé que todos los que estamos acá hemos pecado y llegamos al punto en donde decimos, me controla. Pablo gritó contra eso. Ay de mí, dice, lo que quiero no hago. Hay una ley en mis miembros y es del pecado que hace... El pecado es tan fuerte. Es fuerte. Pero por eso que mis hermanos, por eso Cristo vino. Cristo venció al pecado. Él ganó la batalla en contra del pecado y le venció en la carne. No le venció él estando glorificado como todopoderoso y Dios absoluto. Él era Dios y hombre. Y le venció en la carne, dice, y condenó al pecado en la carne, ¿verdad? Aplastó al pecado. Entonces, y aplastó al que tenía el imperio de la muerte, al diablo, como consecuencia, ¿verdad? Entonces, nosotros, es algún misterio, ¿verdad? Algo muy profundo, que nosotros sí podemos describirle al pecado, personificar el pecado como lo hace la Escritura, ¿verdad? Entonces, dice... ¿cuál es el resultado del pecado? Justamente la muerte, el punto C, ¿verdad? Es la muerte y como decía, el pecado domina, es dueño de la voluntad y está al servicio, o sea que el hombre está al servicio de él, ¿verdad? El hombre está dominado por el pecado, el hombre no es dueño de sí mismo, es dueño, es propiedad del pecado y está al servicio de él. Entonces, como consecuencia de ser esclavo del pecado, Él nos paga con la muerte. Esa es la paga del pecado, hermano. Este tirano, ¿verdad? Y yo siempre digo eso, ¿verdad? Y yo, cuando hablaba con mi esposa, ¿verdad? Yo le digo, amor, cuando yo peco, yo vengo y lo primero que hago es, amor, yo pequé, hice mal, tuve una mala actitud. ¿Por qué hago eso lo primero? Porque yo le expongo al pecado, le quito afuera y ahí le acribillo. Delante de mi esposo me humillo. Por eso dice que tenemos que humillarnos. Para vencer al pecado una de las cosas es humillarnos. Y confesar nuestros pecados es humillarnos. Entonces, también yo le digo a mi esposa, amor, no vaya vos tardar para pedir perdón. Porque es como que vos le cobijás al pecado, le proteges, le agarras, vení acá. Yo no voy a sacarte afuera. No, sacale afuera y matale al pecado. Hiciste mal, pecaste. Total, si vos confesás, vos tenés un abogado, una persona que murió por ti, ¿verdad? Entonces ya somos libres. Anteriormente, si Cristo no moría, hermanos, ese confesar y quitar fuera el pecado no servía de nada. Ya estás condenado. Pero hoy sí podemos servir a Dios y sacar y luchar contra el pecado. Yo les recomiendo... que seguramente ya conoce el libro de John Owen que se llama Mortificación de la carne. Ese es un libro tremendo para poder entender cómo el pecado opera. Es de un puritano, seguramente conoce David. Es tremendo ese libro. Entonces, como consecuencia, Él nos paga con la muerte. ¿Cuáles son las características de aquellos que caminan en el yugo del pecado y están en muerte espiritual?
Acá Efesios nos da algunas características en el punto D, ¿verdad? Eso van a ir completando. Uno es, primero, ¿cuál es la característica? Un estilo de vida de pecado, nos habla Efesios 2, 1 al 3. Sí, y si alguien quiere leer, si tienen. Acá tengo. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Amén. Se fijan, hermanos, que ahí, por ejemplo, si ustedes se fijan en las palabras como anduvisteis, siguiendo, viviendo, haciendo, éramos. Antes anduvíamos en el pecado, seguíamos al pecado, vivíamos en pecado, haciendo el pecado. Pero éramos. O sea, entonces, como consecuencia final, requiere el castigo, ¿verdad? Requiere el castigo, la ira de Dios. La ira de Dios, hermano, es la retribución justa a las consecuencias o a la paga del pecado. Esa es la ira de Dios. Entonces, es lo que corresponde. La ira de Dios no es algo descontrolado de Dios, como nosotros cuando nos airamos nos descontrolamos todo, ¿verdad? Nuestra ira es pecaminosa. Su ira es justa. No es que Dios se descontrola emocionalmente. No es que la ira, para nosotros la ira es algo pasional, ¿verdad? Me enojo, me voy. Es imposible, está airado. No, Dios no es así. Dios, sí, la ira es traer castigo, ¿verdad? Sí, y por siendo carocena está airado, ¿verdad? Y ya va. Ese es el hombre. Esa es la ira del hombre, pecaminosa su ira. Y dice, creo que Efesios dice, airado pero no pequéis. La ira en sí misma no es un pecado, sino una pasión, ¿verdad? Sí. Un sentimiento, pero pasa que cuando se aira el hombre peca, siempre. Y que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios, dice también. Entonces, como consecuencia final, el hombre experimentará la retribución por el pecado que es la ira de Dios. Entonces, Dios es un Dios que no puede pasar por alto el pecado, hermano. La fe, algo que tenemos que entender, que la fe y el arrepentimiento en sí mismo no son la expiación de nuestros pecados. No es que Dios mira tu fe y ahí es expiado tu pecado, o tu fe o tu arrepentimiento, sino la expiación, sino que son medios para llegar a esa expiación. Cuando yo me arrepiento, yo llego a la expiación que es Jesucristo. Entonces, ahí mismo, cuando yo llego por la fe en Cristo, Jesús, hay una doble imputación. Dios nos imputa la justicia de Cristo y nuestro pecado va sobre Él. Dios imputa a Cristo nuestros pecados. Que eso Él ya lo hizo en la cruz, pero su muerte sigue vigente. Es como una fuente de agua que va limpiando a los escogidos de Dios todo el tiempo. No es algo pasado, ¿verdad? Es algo presente. La muerte de Cristo es algo presente que está continuamente como un incienso, como un olor fragante delante de Dios. Entonces, quería nomás contarle una anécdota que pasé estos días. Estuve hablando con un musulmán, ¿verdad? Y yo le pregunté al musulmán, y se llamaba Mohamed, ¿verdad? Casi todos los musulmanes se llaman Mohamed, ¿verdad? ¿Cómo te llamas? Paraguayo, ¿verdad? Paraguayo, así como la mandioca, ¿verdad? Mohamed me llamo. Hace 15 años que estoy en el Islam y yo le pregunté, bueno, yo quiero hacerte una pregunta, le dije. ¿Cómo yo voy a entrar al cielo? ¿Cómo Alá me va a recibir? ¿Qué tengo que hacer para salvarme? Y bueno, me dijo, están los 5 pilares del Islam, y me explicó ahora los 5 puntos, los 5 pilares, después otra que son las oraciones, Bueno, mi punto era llegar, yo quería llegar, yo le dije a él, bueno, pero vos a veces no orás, ¿verdad? No orás a Alá, no, a veces te puedes equivocar, vos pecás contra Alá, sí, pecamos, pero Alá es misericordioso. Yo le dije, si Alá es misericordioso y te perdona, Alá te perdona, sí, si Él te perdona, Él deja pasar por alto, ¿verdad? Tu transgresión. Y sí, porque yo me arrepiento. O sea, el musulmán cree que su arrepentimiento en sí es la expiación. Y incluso hay cristianos, hermano, que creen eso, ¿verdad? Porque no profundizan en el evangelio. Entonces mi punto fue, en verdad un poco, pero alguien tiene que pagar esa transgresión, le dije. Y pensá un poco ahí.
Porque primero él me dijo de entrada que ellos no aceptan ningún sacrificio sustituto por otro. O sea, para eso es inmoral para ellos, que otro muera por otro. Y yo le dije, yo estoy de acuerdo, es inmoral, pero si el que es el dador de la ley, el que es la persona misma de la ley, muere en tu lugar, sí no es algo inmoral, porque él mismo se da, es dueño de la verdad. Y por eso es que creemos que Jesucristo es Dios. ¿Verdad? Y me dijo, sí, yo respeto todo eso. Pero vos estás en un problema, le dije. Porque Alá no es tan justo. Alá no es tan santo como vos crees. Porque si Alá es santo, Él tiene que retribuirle a alguien esa falta que vos hiciste. Si Él no puede dejarte así nomás. Yo te pregunto, si yo me voy delante del juez, cometo una infracción, paso luz roja, yo no le puedo decir al juez, tener misericordia de mí. Sí, me va a decir, tengo misericordia, pero paga tu multa. Tenés que pagar. Y ahí me sale, no, sí, vamos a pagar. Porque nosotros como musulmanes creemos en un infierno leve y un infierno intenso. Algo así me dijo, ¿verdad? No recuerdo con qué palabra. Pero hay grados de condenación. Y, ¿sabes, hermanos? Yo me di cuenta de algo. Es lo mismo que el catolicismo, es lo mismo que los testigos. O sea, todas las religiones son por obra y hay dos religiones en el mundo. ¿Es por gracia o por obra? Y me dijo, ¿usted cree en la salvación por gracia? ¿Verdad? ¿Vos crees? Sí, yo conozco el cristianismo. Qué bueno, le dije. Entonces yo también conozco el Islam, le dije. Por eso te hago preguntas, no quiero caer en algo equivocado. Y le dice como 40 minutos hablamos, ¿verdad? Pero entendió mi punto y hasta ahí quedamos, ¿verdad? Entonces ellos creen que Dios expía sus pecados, o su Alá, o su Dios menor, ¿verdad? Expía sus pecados por el arrepentimiento, por una confesión. Pero Dios es tan santo que debe castigar las consecuencias, sí o sí. Entonces, pasando, ahí tienen también, hermanos, el punto E también, que pueden ir leyendo, ¿verdad? Dice, así como estudiamos en la lección 3, Dios afirma su santidad, demanda conformidad a esa santidad. El hombre se enfrenta con el pecado, el tener a Dios como su enemigo, el sometimiento al poder de Satanás, el ser incapaz de salvarse a sí mismo, la muerte, la condenación y la separación eterna de Dios. Esas son cosas que el hombre va a enfrentar, hermanos. Si hay dos formas nada más de pagar por tus pecados. O lo pagas vos o lo paga Jesucristo. No hay de otra. No hay otra. Por eso es que todas las religiones están en la misma bolsa. Incluso yo meto al catolicismo dentro, ¿verdad? Porque el catolicismo, ¿por qué, hermanos, yo no puedo llamar al católico hermano? ¿Por qué? Porque el catolicismo toca el caracú del evangelio. Ellos son salvos por obras. Ellos es fe más obras, ¿verdad? Y yo no puedo, si bien yo creo que dentro del catolicismo hoy hay escogidos de Dios que en algún momento saldrán de esa oscuridad y creerán, porque yo también era católico, yo hice mi primera comunión, estuve en la iglesia católica mucho tiempo, ¿verdad? Pero vino la escritura, me abrió los ojos, yo creo eso, pero yo no puedo decir que un católico que se aferra diciendo, ¿verdad?, de que yo soy salvo por la fe y las obras, no es mi hermano por el momento, ¿verdad? Quién sabe, puede ser más adelante. Entonces, sí puedo llamar a un presbiteriano, sí puedo llamar tampoco a un testigo de Jehová, porque un testigo de Jehová cree que Jesucristo no es Dios, ahí se funde todo. Si Jesucristo no es Dios, entonces una criatura muere por tus pecados, y si una criatura muere por tus pecados, no te expió tus pecados. David no puede irse en la corte hoy a decir, yo voy a irme a la cárcel por él, porque David es menor que la ley.